Radio, y aquí estamos, señores, en un nuevo año. Desde el año 2016, Nación Olimpista Radio, casi de manera ininterrumpida, ha permanecido aquí a través de las redes o de las ondas radiales de la frecuencia de la Super 100 a través de Radio House, y estamos muy contentos porque ya prácticamente, de 2015 en realidad, vamos por el 8º año en el cual estamos realizando esta labor de hablar, de conversar, de dialogar, de filosofar un poco acerca de lo que es nuestro amado equipo Olimpia a través del transcurso de este tiempo. Eso fue más o menos antes de ganar el título número 30, o sea que en aquel momento teníamos 29 ligas, hoy tenemos 35 ligas, o sea 6 ligas más, y tenemos 2 títulos internacionales más, o sea que ha sido muy productivo este periodo de tiempo, estos 7 u 8 años. Ha sido un periodo de tiempo muy productivo en el cual hemos disfrutado muchísimo, también algunas veces nos hemos lamentado, pero estamos muy contentos, amigos. Así que vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a filosofar acerca de un poco de lo que es el Club Olimpia Deportivo, pero antes de ello vamos a ir a una pausa, no se pierda la sintonía, en pocos minutos estamos de vuelta para hablar de lleno ya de todo lo relacionado al Club Olimpia Deportivo. A la pausa, amigos de Nación Olimpista Radio, en este primer programa del 2023, y estamos muy contentos en realidad porque el año pasado fue un año sumamente productivo en el cual Olimpia incrementó sus números, digamos, volvió a ganar las vueltas regulares, o sea, fue la ocasión número 43, ganó su 35º título de Liga Nacional, fue la corona que estábamos esperando justamente en diciembre, y también alzó su 10º título internacional, por cierto, el 4º de manera invicta. Pero bueno, vamos a platicar de todo esto y de todo lo que se viene justamente en este año. Quiero darle la más cordial bienvenida a un excelente compañero, integrante de Nación Olimpista, Nicolás Cerrato. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Carlos Alexis? Mucho gusto estar aquí con vos en esta ocasión. Ya había venido al programa, pero no se había dado la ocasión de compartir nosotros, ¿verdad? Correcto. Había tenido el gusto con Asler y con Carlos Girón Pineda, ¿verdad? Les mandamos saludos también a nuestros compañeros. Y aquí estamos ansiosos por iniciar este nuevo año para Olimpia, un primer semestre de 2023 que será muy importante por lo que viene el partido contra el Atlas, ¿verdad? Sabemos la responsabilidad, lo que es en el torneo nacional, pero por lo que ha hecho Pedro Troglio con Olimpia en competencias internacionales, confiamos en que Olimpia puede salir adelante del Atlas y por qué no repetir lo hecho en aquella ocasión contra Seattle, Montreal, llegar a semifinales o incluso superarnos, ¿verdad? Sí, me llamó la atención lo que mencionó el profesor Troglio justamente en la conferencia de prensa el día de hoy, que él dice, en aquel momento yo me sentía un poco más lejano en realidad, pero hoy con todo el crecimiento que hemos tenido, la consolidación como grupo, los logros que hemos obtenido, esto me hace tener mucha más confianza en este plantel de que puedo llegar incluso más lejos de lo que llegamos en aquella ocasión. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, porque incluso a pesar de los títulos han habido momentos difíciles en ambas etapas de Troglio, ¿verdad? Y eso fue un momento, podemos decir, han ayudado a que el equipo se fortalezca. Yo podría pensar un momento difícil fue previo a ganar la 32, la derrota contra Maratón después de venir de la CONCACAF 3-1 en el Yankee Rosenthal, ¿verdad? Sí. No se logró remontar, la vuelta fue 1-0. Tocó ir a jugar podríamos denominar final de vueltas contra Motagua, ¿verdad? Final de liguilla. Final de liguilla. Y ahí fue cuando el equipo se alzó en la ida y retomó alce y en la final ya del torneo contra Maratón, que por cierto 20 de enero, estamos próximos a que sea el aniversario de esa final. Sí, 17 de enero fue. 17 sí. Contra Maratón, con gol de Arboleda en el Yankee Rosenthal, ganó Olimpia, ¿verdad? Entonces es uno de los momentos difíciles. También recordamos, lástima que en el partido de ida contra el América, ¿verdad? No se logró un resultado muy bueno, perdimos 2-1, Sí. pero quedó claro que Olimpia es muy fuerte de visita en este torneo de Conca Champions. ¿Por qué te recalco esto? Porque Olimpia ha logrado sus clasificaciones de visita. Lo logró contra Seattle de visita, contra Montreal ganó de visita y no se jugó el partido de vuelta de local, ¿verdad? Sí, se jugó en la burbuja. Correcto. Y una burbuja en una cancha neutral. Una cancha neutral en la que prácticamente Olimpia era más visita porque ellos juegan en la MLS, ¿verdad? Correcto. Entonces, y si lo reducimos un poquito lo que es la Liga CONCACAF, Olimpia ha sido campeón en sus 2 ocasiones en Costa Rica, contra Santos de Guapil, la primera edición, y en la última edición, valga la redundancia, contra la Juelense, ¿verdad? Así que Olimpia es muy fuerte, y por qué no mencionar también contra el América, ¿verdad? Lo que estás mencionando, porque realmente sí, en condición de visitante, Olimpia, bajo la gestión de Pedro Troglio,
en CONCACAF, pues básicamente casi no ha perdido, o no ha perdido, porque al Es América mejor. le fuiste a ganar, al Seattle 1-0, le fuiste a eliminar, al Montreal le fuiste a ganar, al Alajuela le fuiste a ganar el título allá, o sea, digamos los decisivos, pues, tal vez aquel partido contra Saprissa. Pero anotó sí. gol. Podríamos decir que Troglio ha anotado gol como visitante su equipo en casi todos los partidos de CONCACAF. Podríamos incluso decir que Olimpia es mejor visitante que local. Es cierto. Porque, bueno, a excepción de ese partido contra Saprissa que haces mención 4-1, Sí. que en realidad es un partido que Olimpia tenía en las manos después del gol de Jorge Albert, 1-1, y se nos escapó en cuestión de minutos, ¿verdad? Como dice el profesor Troglio, accidentes del fútbol. Accidentes, sí. Pero este historial, Carlos Alexis, ilusiona a la afición olimpista con que Olimpia puede trascender en la Liga CONCACAF, ¿verdad? Obviamente sin dejar de ver lo que es el torneo local. Y eso es lo que está haciendo Olimpia, se está reforzando de una manera muy buena. Ya vamos a platicar sobre los fichajes. Y obviamente platicar sobre estas entradas también significa platicar sobre las bajas que se pueden llegar a dar, ¿verdad? Sí. Se ha mencionado bastante el caso de Johan Figueroa, alguna posible cesión. ¿Vos cómo la ves? Al Victoria o Real España. Bueno, si se llegara a dar la salida, yo considero que sí va a ser una sesión, ¿verdad? Venta, lo dudo mucho. A pesar de lo que la afición critica, Josman o algo, pero es un jugador a quien Pedro Troglio le ha dado confianza. Sí. Incluso en su momento, Lavallén también lo tuvo, les dio confianza. Lavallén incluso lo colocó en una posición distinta. Sí, lo adelantó de líneas. Sí. Ahí fue cuando empezamos a ver un poco más defensivo, incluso en lateral, y también él tenía roles a veces de jugar por la banda izquierda en extremo o media punta, ¿verdad? Sí. Entonces, él acompañando ahí, seguramente no va a tener tanta participación ahora que ya, valga la redundancia, Kevin López, José Mario Pinto, el mismo Eden Solano. ¿Pero a vos qué te parece, Osman, como jugador? Bueno, me parece que tiene talento, ¿verdad? Es muy, muy buen jugador, pero le falta todavía un poco de garra, podríamos decir. A veces se le ve con miedo. Sí. Lo cual es peculiar, ya que vemos jugadores como José García, por ejemplo, que no se le ve ningún tipo de miedo. Y son jugadores de la misma camada, podríamos decir, formados de reservas, de Olimpia. Josman un poco más joven, pero sí. Un poco más joven. Josman es de esos jugadores a los que Troglio ha apostado y que ha tenido bastantes minutos, bastantes oportunidades, ha jugado muchos partidos, tal vez no el partido completo, estamos de acuerdo, pero sí ha demostrado muy poco en realidad. Y aún así Troglio le sigue teniendo confianza. Creo que le vendría bien ir a otro equipo en el cual él sea más protagonista, tenga más responsabilidad de echarse el equipo al hombro, porque siento que cuando Josman entra con Olimpia, él siente que no es responsable. Sí, que hay otros que asumen la responsabilidad. Exacto, que él es asistente o él es auxiliar de alguien, o que solamente está para tapar o para refrescar el partido cuando las piernas están cansadas. Y eso, Carlos, perdón, que él ha entrado en partidos importantísimos. Recordamos la última ocasión tras la lesión del Mango Sánchez, ¿verdad? En el partido contra Motagua, en la semifinal. Sí. Yo recuerdo que decía la afición a veces, va a entrar Josman, a ver qué tal, pero entró. O fue contra en los octavos de final contra Municipal, perdón, cuando se lesionó el Mango Sánchez. Sí. Y Josman entró y lo hizo bien en el partido. Al principio entró un poco con miedo, ¿verdad? Pero no tiene nada de malo para un jugador, no es para que un jugador se sienta mal ser cedido a otro equipo. Lo ha pasado ya con varios jugadores de Olimpia, incluso algunos titulares. El mismo José García, que fue a Real de Minas. Carlitos Pineda, el mismo José Mario Pinto, Bengoché, claro. Y recuerdo muy bien el caso de José García, que cuando él estaba en Real de Minas, vino a un partido aquí en Tegucigalpa contra Olimpia y jugó un partidazo. Yo creo que ese fue el partido que convenció a Pedro Troglio que José García tenía que venir a Olimpia. Todos lo dijimos. Todos lo sacó. O sea, porque prácticamente fue el que se llevó ese punto de acá. Sí, más bien fue cuando Real de Minas todavía estaba con el entrenador español. Que habían traído y solo estuvo como Tony Hernández, solo estuvo como 4 o 5 partidos. Y al siguiente torneo, ahí sí vino José García del Olimpia. Y algo muy interesante, Carlos, si lo vemos a largo plazo, aunque a veces no reflexionamos sobre eso, Olimpia tiene una pareja de defensas centrales a futuro, ¿verdad? Está jugando bastante Brian Bekel, a quien por cierto renovaron, pero cuando se retire Bekel, José vaya del equipo, está José García, está Casildo, veremos cómo se maneja el tema de André Orellana, que fue cedido al Maratón. ¿Cómo ves esa sesión de Orellana Maratón? Pues yo creo que va en la misma línea que Josman, ¿verdad? Y me alegra mucho que va un equipo que a priori va a pelear el título, ¿verdad? Entonces entendemos que aquí André Orellana va a ser titular o va a tener minutos, porque es un jugador muy talentoso, se lo vimos en Platense, era un diferencial en Platense, hasta anotaba goles, le recuerdo a algunos.
Entonces yo creo que Salomón Nazar lo va a tomar en cuenta en sus 11 iniciales, ¿verdad? Mira, Orellana creo yo que cayó en desgracia con Troglio en general. No es que cayó en desgracia, tal vez está muy fuerte la forma de decirlo, pero sí, aquel partido que perdimos contra Motagua en la primera vuelta, que fue doloroso realmente perder ese partido por mucho, a pesar de que después se revirtió con creces. Sí, totalmente. Porque nos quitaron el liderato y nos quitaron el invicto en aquel momento. Sí. Y el error fue de André Orellana justamente en una cobertura. Quedó pidiendo offside también, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces fue un error de él. Y a partir de ahí empezó a tener muy pocas oportunidades porque la defensa comenzó a afianzarse. Entonces cuando la defensa te está funcionando bien es muy difícil que les dé chance. Creo que es una jugada magistral la que está haciendo Olimpia, sí, muy bien. Enviándolo al Maratón, sobre todo por quién está dirigiendo al Maratón. Exactamente, sí. Que es Nazar, que ya bajo la gestión de Nazar hemos tenido futbolistas que se han desarrollado muy bien en otros equipos quieras o no, cuya camiseta pesa menos, pues me explico. Entonces eso le permite a ellos adquirir confianza para que cuando ya adquieran suficiente roce, vengan a Olimpia a dar el mejor de su rendimiento. Que es el caso de Josman, esperamos que, bueno, si se da el caso de Real España, sería una situación bastante similar a André Orellana, ¿verdad? Que Real España se espera, ¿verdad?, que compita el título contra Olimpia, con los candidatos, Motagua, Maratón, ¿por qué no, verdad? Entonces sería un caso similar al de André Orellana, que también estuvo bajo el mando de Ramón Maradián en Platense. Yo creo que la gente esperaba un poco más de André Orellana a su regreso a Olimpia, ¿verdad? Pero lo que decís también, la defensa se consolidó. Brian Bekeles ha estado increíble. Yo creo que él, a su propio mérito, se ha ganado la renovación. Incluso decía Boniek García, no sé qué te parece, que Brian Bekeles debería estar en la selección nacional. Veremos que, como dice Pedro Troglio, no es de edad, ¿verdad?, sino es de capacidad. De rendimiento, de rendimiento. Sí, no, un tipo impasable, o sea, así te lo digo, realmente el rendimiento de él aplicadísimo en la marca, no comete faltas abruptas, es inteligentísimo para jugar, tiene buena salida. Ha mejorado ese tema en las amarillas, ¿verdad? Bastante. Sí, correcto, ha mejorado mucho en ese aspecto. Y además de que tiene algo que los otros defensas de la Olimpia no tienen, nadie lo tiene, que es que habla mucho. Es liderazgo. Es liderazgo, contagia, sí. Habla, está permanentemente atento, entonces eso hace que los jugadores estén despiertos, que los jugadores estén alertas, él no deja que nadie se duerma y él mismo esté concentrado. Y eso a largo plazo le va a ser muy provechoso a Casildo y a García, que son jóvenes, que eventualmente se perfilan a ser los líderes de Olimpia en la saga defensiva, ¿verdad? Claro, y es que recordar que Bekele, sea como sea, tiene una trayectoria importante, pues jugó en Europa, jugó en la MLS, jugó en la primera división del fútbol mexicano, estuvo en una Copa del Mundo, fue tetracampeón anteriormente con Olimpia, él fue, de hecho, el que anotó el gol del tetracampeonato de 2013 de Toselo y Juan Carlos Espinosa, etcétera. Entonces, eso te habla de alguien que trae una trayectoria importante y que hoy por hoy estamos nosotros, digamos, disfrutando de toda esa sabiduría y de todo ese potencial adquirido. Obviamente no tiene la velocidad de antes, pero un buen defensa, y eso es algo que yo he aprendido y me he dado cuenta, un buen defensa central no es necesariamente el que es rápido, sino que el que es capaz de anticipar la jugada. Y eso es algo que ve que les tiene muy bien, una muy buena lectura de lo que va a pasar, se anticipa y por ende no permite que ocurra. Incluso cuando lo van a gambetear o algo, él es capaz de saber por dónde se le va, si lo va a enganchar hacia la izquierda o hacia la derecha, y usualmente es muy acertado. La interpretación del juego, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y para ir avanzando un poco en lo que es la línea del equipo, ¿verdad? El mediocampo, está en veremos el tema de Germán Patón Mejía. Se especula que se va a ir del equipo ya que el fichaje de Jean Baptiste, ¿verdad? Un jugador muy bueno, joven, con bastante futuro, muy prometedor. Pero también se renovó a Boniek García. Podríamos considerarlo un caso similar al de Bekele, ¿verdad? Sí. Y personalmente cuando entra Boniek, yo veo un juego diferente. Él como que le aporta profundidad al equipo, triangulación, un poco más de apoyo en mucha salida. Dinámica también. Sí, bastante dinamismo. Es un jugador muy inteligente. Sí. Y experimentado, y le va a venir muy bien a jugadores como Carlitos Pineda, Jorge Álvarez tenerlo, ¿verdad? En el caso de Jorge Álvarez, lo hemos venido viendo como anota goles en partidos importantes, ¿verdad? Claro. Y goles no golazos, porque el que le anotó a la Juelense, también Carlitos Pineda. Y ahora por las bandas, Olimpia, a pesar de la salida de Michael Chirinos, que es un jugador bastante polivalente, traen a Edwin Solani y Kevin López, ¿verdad? ¿Cómo ves esas incorporaciones? Empezamos por Solano. Bueno, por Edwin Solano. Primero que un jugador muy rápido, muy dinámico, que puede explotar a velocidad. Esa es una herramienta que ha salido muy bien en Olimpia con Troglio últimamente, en sus ambas etapas. Sí. Asimismo,
hay algo muy peculiar de Edwin Solano, que él no es un jugador muy alto, ¿verdad? Pero tiene una capacidad goleadora de cabeza muy alta. Y lo hemos visto en tiros de esquina, ¿verdad? Con la selección incluso. Incluso con la selección e incluso en contra de Olimpia, ¿verdad? Entonces un jugador que le puede aportar muchísimo dinamismo, desequilibrio al equipo, ¿verdad? Por su banda. Se puede adaptar a varias posiciones. Entonces un jugador que le puede aportar muchísimo al equipo, ¿verdad? Asimismo está el caso de Kevin López, ¿verdad? Que yo diría que es el fichaje hasta ahora bomba, podemos decir, de Olimpia. Viene de una estadía con Comunicaciones en Guatemala, en el que lograron pasar a cuartos de final de la Liga de Campeones. Y esa experiencia va a ser muy útil aquí. Un jugador ya con rodaje completo en Liga Nacional. Nos ha hecho bastante daño como Ottawa, pero ahora esperemos que él, al igual que Edwin Solano, un jugador que puede desbordar bastante por su banda. Y Kevin tiene bastante gol, ¿verdad? Incluso le recuerdo algunos goles de tiro libre, ¿verdad? Tiene remate, eso es buen apunte. Que eso es algo muy bueno, ya que Olimpia, ante la llegada de Araujo, podríamos decir, que es el que han venido teniendo algunas cosas buenas en tiro libre. No ha tenido Olimpia un tirador, ¿verdad? Alguien así que... Un lanzador clásico, ¿no? No, nunca hemos tenido en estos últimos años. Además, en la primera etapa de Troglio, aquí en el Chaco Maidana, pero tampoco es que anotara goles. El que anotó de tiro libre fue Garrido con aquel partido en Comayagua. Sí, el primer clásico de Troglio, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, primer clásico que se jugó bastante después, ya que había ocurrido algo lamentable aquí en aquella situación, Así ¿verdad? es, sí. Entonces, pero no, Olimpia se ha armado muy bien, tanto en defensa, en medio campo, y ahora veremos también en la delantera. Se especula, porque estos jugadores también te podrían jugar como un segundo delantero, ¿verdad? Sí. Sabemos que Troglio a veces 4-4-2, ¿por qué no Kevin López con Benson, ¿verdad? Sí, recordemos que en las finales, tanto en la final de Internacional contra la Alajuela, como incluso en la final de Liga Nacional acá, bueno, solo el gol de penal de Arboleda, los delanteros no aparecieron, pues. Sí. Fueron goles de mediocampistas y un defensa central. ¿Me explico? Entonces, creo yo que Troglio está buscando, sí, con esas incorporaciones, tener esa variante, no depender tanto del delantero. Sí, totalmente. Porque sea como sea, Benson se ha apagado, ha bajado muchísimo su cuota de gol. Durante el año pasado metió 12 goles en el 2022 comparado con los 32 que había anotado en 2021. Sí. Hay un descenso notable. Obviamente con la Bahía jugó muy poco. Estuvo bastante apagado, digamos. Y pues, ¿será que eso le afectó ahora? Puede ser, no sé, pero el tema es de que esta vez, vaya, es la primera final, por ejemplo, de Troglio, en la cual Benson no anota. ¿Sí? Claro, por ejemplo, todas anteriores había anotado. Entonces, a lo que me refiero es que sí, ya como sea, la edad también tiene algún tipo de incidencia. Benson ha pesado muy poco a nivel internacional, salvo el gol que le anotó al América, pero... Y el Montreal. En Montreal también, correcto, un gol también, pero no ha pesado, digamos, en los partidos de Liga con ACAP. Ha tenido fallas también, incluso contra el mismo América. Sí, correcto. Justin está creciendo, sí, también, pero tampoco es ese killer inapelable. Entonces, sí, de repente, pues es necesario a veces, cuando no tenés un 9 clásico así, tener esas variantes, que es lo que tenía Edwin, que es lo que tenía Chirinos, que es lo que tiene Pinto, de que cuando los delanteros no aparecen, son capaces, tienen capacidad para pisar el área y también anotar. Claro. Porque a veces los delanteros, sí, es cierto, puede ser que anden con la pólvora mojada, pero por su sola presencia atraen marcas. Así es, sí. ¿Me explico? Entonces, de repente, esas incorporaciones pueden ir también por ahí y puede ser también de que tanto Solani como Kevin López tengan muy buenas posibilidades de hacerse presente en el marcador muchas veces. Sí, no, totalmente. Y siguiendo esa misma línea, sabemos que Arboleda no es un killer, un goleador, ¿verdad? Pero sí aporta bastante al desarrollo táctico, podríamos decir, de Pedro Troglio, ¿verdad? Incluso él lo ha dicho. La asistencia en el gol de José García en la final contra Motagua fue de Justin Arboleda e igualmente se le ha visto bastantes jugadas similares. Lastimosamente ese torneo estuvo gran parte lesionado. Sí. Se lesionó después de aquel partido contra Potros de Olancho, que ganó Olimpia 1-0 con gol de Moya, un golazo de Brian Moya, allá de condición de visitante. Ahora bien, también está Brian Moya, ¿verdad? Un delantero que a pesar de que se apagó en este último tramo, pero venía muy bien. Sí. Con la Ballena estuvo muy bien. Y también a principios con Troglio fue el goleador. Exacto. Recuerdo que sí a Troglio antes del inicio del torneo, a veces puede jugar mal, pero ganas un partido 1-0 con gol de Brian Moya. Y fue ese caso contra Olancho, ¿ves? Porque es un jugador diferencial. Lastimosamente el penal también lo erró contra la Juelense en el partido de ida, pero es un jugador que está ahí, que nos puede aportar mucho. E incluso porque no veríamos un cambio en el sistema de juego de Olimpia, en vez de jugar con delanteros un poco más pesados como son Benson y Arboleda. ¿Será que podríamos ver un poco más de dinamismo en la parte de arriba con delanteros como Moya y Kevin López, por qué no, verdad? Y Solani.
Depende, como el mismo otro le ha dicho, depende la disposición del rival. Claro. Si yo tengo un rival que me juega muy atrás o que se me adelanta mucho, entonces yo le voy a mandar pelotas largas y voy a poner a Justin y a Benson porque le voy a ganar las espaldas. Sí, Si yo tengo un rival que me aprieta mucho y que se me cierra mucho atrás, entonces yo voy a jugar más con jugadores que tengan mucho toque, ¿sí? Para poder abrir justamente los cerros defensivos. Y si tengo a alguien que está totalmente metido atrás, entonces voy a jugar con los grandotes para mandarle centros. Que puede ser la mayoría de los casos Correcto, en Liga Nacional. Correcto, entonces ese es el tema. Pero estoy de acuerdo, ese mix a mí me gusta, el mix de un jugador pequeño, habilidoso, tal puede ser el caso de Solani, puede ser el caso de Moya, con un grandote como Benson. Sí, porque a veces los grandotes se siente que carecen un poco de técnica, ¿verdad? Pero también la elaboración de juego, puede ser que se le da un balón y no tiene la capacidad tal vez para hacer lo que un dribbling o un pase que haría un jugador como Kevin López o como Solani. Correcto. Y ahora, Carlos, algo que me gustaría reflexionar es, se fue Edwin Rodríguez, ¿verdad? Un jugador que era clave para Olimpia. Sí. Y Michael Chirinos asumió su rol, ¿verdad? No se sintió, la verdad. No se sintió. Porque Chirinos asumió el rol. Como ahora bien, ¿quién va a asumir este rol de Chirinos, verdad? Porque Chirinos venía jugando muy bien. Fue el mejor jugador del Olimpia en todo el año. Y hoy compartías que Michael Chirinos ya está entre los 10 máximos goleadores de Olimpia, ¿verdad? Sí. En toda la historia. Sí. Entonces, un jugador formado en Fuerzas Básicas Olimpistas, sí, pasó las categorías, reservas, ha llegado a ser seleccionado nacional, entonces un jugador emblemático del Olimpia, que asumió un rol importante en esta última etapa, después de que fue muy duramente criticado, especialmente durante la pandemia, sí, por unas declaraciones que dio. Recuerdo que hasta lo entrevistaste por eso. Sí, sí. Entonces, pero retomó su nivel de una manera increíble y nos alegra mucho. Mejor, ¿verdad?, que nunca, o sea, mejor que la versión que se fue a México, mejor que la versión que se fue a Vancouver. Sí, o sea, totalmente. El Chirinos que vimos esta temporada es el Chirinos, el mejor Chirinos que hemos visto. Y esperamos verlo en selección totalmente, ¿verdad? Y le deseamos lo mejor en Grecia. Ahora bien, esperamos que los nuevos fichajes, me imagino que será Kevin López quien tendrá que asumir ese rol de protagonismo que tuvo Michael Chirinos con Olimpia, ¿verdad? Sí. Que Michael Chirinos hizo lo propio con Edwin Rodríguez en su momento, ya que no se sintió, la verdad. Y uno esperaba que la baja de Edwin Rodríguez, que es un jugador que distribuía tanto juego, que llevaba el control prácticamente, ¿verdad?, en la parte ofensiva, se sintiera más, pero la realidad, como decís, no se sintió. Sí, no se sintió. Realmente sí, todos pensábamos de que iba a sentirse y nos golpeamos un poco cuando Edwin salió a media temporada, porque dijimos, bueno, se viene lo bueno, pues, o sea, sí, viene la parte en la que supuestamente más lo vamos a necesitar. Pero apareció Chirino y lo hizo olvidar por completo. Entonces, estoy de acuerdo. Creo que me parece que quien debería asumir un poco ese rol y retomarlo, porque en su momento lo tuvo, fue Moya. Moya, sí, totalmente. Porque Moya en su momento era él, delantero de Olimpia, o sea, el que anotaba con la zurda, con la derecha, de fuera, de adentro, de cabeza, sí, etcétera. Era el titular totalmente. Era el titular, correcto. Entonces él se fue apagando poco a poco. Trollio tuvo que volver a su típico doble poste, dos jugadores grandotes. 4-2, ¿verdad? Sí, claro, porque Moya ni siquiera de penal te anotaba ya. Pues no, sí, porque a eso se debió el cambio, porque vimos a Olimpia durante una gran parte del torneo, un 4-2-3-1, ¿verdad? Una distribución. Sabemos que esto solo es una distribución previa, podríamos decir, porque los jugadores están en movimiento constante y se mueven bastante y no están en esas posiciones todo el partido, ¿eh? Sí. Pero es una idea básica de la que se parte. Entonces se partió de ese 4-2-3-1 durante gran parte del torneo. Recuerdo aquel partido precisamente, Olimpia Olancho, con el gol de Moya, Arboleda jugó como de media punta, ¿verdad? Recuerdo que Moya fue el delantero o Benson, y entonces se vino practicando bastante esto, dio resultados, se vio muy bien el equipo, sí, pero después se vio obligado Pedro Troglio a cambiar al 4-4-2. Pero algo importante, y esto es mérito total de Pedro Troglio, como juegue quien juegue, el equipo tiene clara la idea. Claro. Y me gustaría recalcar en la parte defensiva. Al inicio del torneo el equipo era muy fuerte en defensa, lo mantuvo obviamente, ¿verdad? Pero hubo una seguidilla en los partidos en los que Olimpia no recibió gol, precisamente al inicio del torneo. Sí. Y jugando diferentes parejas de defensas centrales, ¿verdad? Sí. Eso nos deja claro de que hay conceptos que son fundamentales en el equipo, juegue quien juegue. Ahora bien, otra cosa, Carlos, recalcar, yo creo que era Asler que lo recalcaba cuando compartí con él en el programa, sí, la importancia del profesor Pablo en el Olimpia. Claro, sí. Muy poca lesión para las condiciones en las que se juega cada tres días. Canchas malas, viajes. Tanta dificultad, ¿verdad?, que sabemos que en otros países no se dan. Incluso en Costa Rica, y Olimpia fue y le ganó a este equipo que están en mejores condiciones, obviamente. Claro. Pero gran trabajo, muy poca lesión, y es mérito de ellos, ¿verdad? El cuerpo técnico, que hoy miramos esa foto espectacular, que todos la compartimos, es parte de su gran trabajo, excelente trabajo que han venido haciendo.
el profesor Sergio en la portería. También hemos visto el crecimiento de Edric Mengíbar en los últimos años. Mengíbar es uno antes de la llegada del cuerpo técnico de Pedro Trollo y uno después. De hecho, yo era de los que cuestionaba mucho a Mengíbar porque decía, o sea, muy sobrado y le meten goles infantiles. Sí. No es que no se equivoque también de vez en cuando, pero los registros de imbatibilidad que tiene en estos momentos, la vez pasada lo publiqué, ya está en el top 5 de los porteros con mejor cuota en cuanto a la imbatibilidad de todos los tiempos, de todos los torneos en los cuales Olimpia ha tenido un rendimiento alto. El mejor hasta el momento sigue siendo Samuel Santini, ya por el 70 y pico. Por ahí después está el Donis Escobar, Noel Valladares por ahí, Belarmino, y el quinto estaba Mengíbar. Estamos hablando de que ya se está colocando, además de que ya fue héroe en una final atajando penales. Contra Seattle fue héroe también. Bueno, ya salió campeón internacional también, o sea que estamos hablando ya de un tipo que se está convirtiendo sin ninguna duda, y como bien estás mencionando, tiene mucho que ver el mérito del profesor, ¿cómo que se llama? El entrenador de portero. Sergio López, correcto. El trabajo de él para tener este rendimiento de un Mengíbar que ahora sí nos da mucha confianza, ¿no? Excelente, Carlos. Entonces, antes de finalizar, siempre invitar a la gente a ver y estar pendiente de nuestras redes sociales, Nación Olimpista, y de la página web de Nación Olimpista, donde se sube contenido de notas. Todo lo que subimos es porque tenemos información. Así es. E incluso datos increíbles como los que nos comparte Carlos, y notas de última hora y último momento, y a veces notas sobre lo que fuerzas básicas olimpistas, equipo femenino, que es algo que tal vez otros medios no hacen, pero en Nación Olimpista sí apoyamos todo lo que tiene que ver con Olimpia y todos los proyectos, ¿verdad? Así es, así es. De verdad que te agradezco, estoy gratamente sorprendido por todo tu conocimiento. Gracias, Nicolás, Carlos. ya te había escuchado antes, sí, pero me doy cuenta que no fue una casualidad. Realmente estás muy bien informado, tenés una excelente memoria, te felicito. Gracias, Carlos. Y estás cordialmente invitado cada vez que me puedas acompañar. Porque, excelente. Si tenés tiempo, hermano, yo por mí que estés todo el tiempo, pues no hay ningún problema. Excelente. Así que de verdad que te agradezco que me hayas acompañado. Te dejo las palabras finales para los olimpistas. Bueno, ya las dijiste. Ya las dije, claro. Entonces, esperemos que se dé lo mejor. Sí. La Copa 36-37, de apertura y clausura. Y por qué no ilusionarnos con la clasificación al Mundial de Clubes. Eso es lo que y ganar, que es el máximo sueño, ¿verdad? De todos. Y ganar lo que será la primera edición de la Copa Centroamericana, que eventualmente tendremos más detalles, ¿verdad? Ahora no se puede brindar mucho sobre eso, pero esperamos ganar. Gracias, Nicolás, de verdad. Excelente, Carlos. A ustedes muchísimas gracias, amigos, por la amabilidad, por la gentileza de su compañía. Nos vemos, si es posible, el próximo martes, ya de lleno en la previa, lo que va a ser el arranque del torneo de Liga Nacional. ¡Chao!